La campaña sojera está avanzando a toda marcha, la cosecha está llegando al 50% de las parcelas, un año relativamente complicado para muchas zonas, ya que la sequía está causando estragos. El sector productivo viene ya de un año anterior con un fracaso total, también a consecuencias de la sequía, pero para ver cómo se está comportando el rendimiento en las parcelas, estamos en contacto con Michael Cristian de la cooperativa Naranjito en la zona del nordeste, el portal de Itapúa. ¿Qué tal, Michael? ¿Cómo te encuentras? Muy buen día, Hernán, y también buenos días a toda tu audiencia. Sí, estamos desde el norte del departamento, ¿verdad? Viendo ahí el avance de la campaña sojera 2022-23. ¿Qué tal está el rendimiento? Y los rendimientos están bastante variados debido a que hay microregiones donde hubo presencia de mayor pluviometría, ¿verdad? Donde en esos casos sí tenemos ahí rendimiento pasando, superando los 3.000 kilogramos por hectárea. Por ende, hubo zonas dentro de esa macroregión donde también tuvimos muy poca pluviometría, llegando en algunos casos 46 días sin precipitaciones, ¿verdad? Afectando así el rendimiento promedio de sus productores. ¿Cuál es el mejor rendimiento que se ha podido medir y cuál es el más bajo que están estimando? El mejor rendimiento está ahí cerca de las 3.5 toneladas por hectárea, 3.500 kilogramos, y el más bajo que tuvimos de reporte fue 1.100 kilogramos por hectárea. Entonces, más o menos de momento está fluctuando entre estos promedios. Tenemos una perspectiva de que pueda mejorar en los próximos días debido a que llegará la cosecha a algunos campos un poco más tardíos que estaban sembrados encima del rastrojo de canola, de colza y de trigo también. Y eso sí tuviera un poco más de presión pluviométrica, mejorando sí el desarrollo y por ende mejorando un poco la expectativa de rendimiento. Ingeniero, ¿qué avance ya tiene la cosecha en este año? ¿En qué porcentaje ya se está El, levantando la zafra? el nordeste acá está un poco más retrasado que incluso gran parte del departamento de Itapúa, donde en el momento estamos ahí con un avance de 33% aproximadamente de la área de cosecha y será fulminante en los próximos 15 días debido a que la mayoría de las parcelas están llegando a su maturación, sea campos sembrados con materiales más largos y los cierres de siembra. Entonces, debido a las condiciones climáticas, ha aprietado un poco la maturación y llegará todo en los próximos días el gran fuerte de la cosecha. Y con estos porcentajes y la cotización en bolsa hoy de la soja, ¿cómo queda el productor? Estamos hablando ya que el año pasado fue un año con una pérdida del 90 y pico por ciento a consecuencia de la sequía. Había muchas esperanzas en esta zafra sojera 2022-2023 para repuntar un poquito al sector productivo. Asimismo, como comentaste, la campaña anterior fue desastrosa desde el punto de vista financiero y también por cuestiones que el clima después fue prevaleciendo en condiciones peores, ¿verdad? En los subsiguientes cultivos. Entonces, eso también no fue tan positivo para el sector debido a que causó problemas tanto de rentabilización dentro del cultivo de soja como también dentro del cultivo de safrinha, ¿verdad? O sea, soja, safrinha y maíz. Después también la campaña triguera fue promedio, ¿verdad? Entonces no pudimos estar ahí atendiendo esas condiciones, ¿verdad? De mejoría del sector económico del productor, del flujo económico de él. Con esos niveles que estamos teniendo ahora, posiblemente el productor se quede normalizado dentro de sus necesidades económicas. Por ende, no le va a sobrar flujo para pagar algunas inversiones que había realizado anteriormente. Ya, ¿y cuánto está cotizando hoy la tonelada de soja en los mercados internacionales? Los mercados internacionales están cotizando ahí cerca de los 515, $520 por tonelada, lo cual sí aporta una suma importante, aunque con rendimientos no muy elevados, ¿verdad? Entonces, dando un balance un poco al saldo que quedó pendiente de los productores de la campaña anterior. Ya, históricamente la cotización en los últimos años rondaba los 200 y pico dólares, ¿no?
Asimismo, quitando el año anterior, la campaña anterior, debido a una escasez de la oleaginosa en el mercado, ¿verdad? Entonces tuvo picos muy elevados de precio. Por ende, si tomamos un promedio de los últimos 5 años, ¿verdad? Rondaba ahí los $320, $330 la tonelada, llegando en algunos años a $260 de promedio. Ya, o sea que si el precio se mantiene hasta el final de esta zafra, podríamos tener por lo menos un pequeño alivio para el sector productivo, ¿no? Asimismo, la perspectiva es que con la cosecha sudamericana y las previsiones de la cosecha norteamericana para la próxima campaña, esos precios se mantengan alrededor de los $500 a la tonelada, así aumentando un poco el flujo, ¿verdad?, de caja del productor y también de la economía local. Contanos un poquito, ¿por qué es tan importante el sector de la agroproducción, la zafra sojera, triguera, maicera, para la economía nacional? Bueno, inicialmente creo que la mayoría manejamos que Paraguay es un país netamente o básicamente, ¿verdad?, con su mayor porción de ingresos provenientes del agro, ¿verdad?, del sector agro. Y siendo esas materias primas, commodities, ¿verdad?, que son exportadas trayendo divisas internacionales, especialmente ahí hablando con relación a la moneda dólar, ¿verdad? Entonces es el sector que trae ese dólar. Y en contrapartida, el sector industrial de Paraguay depende muchas veces de la materia prima que sale del sector agrícola. Entonces, una gran porción del sector de industrialización, que también trae divisas internacionales a Paraguay para así equilibrar la economía, depende de materias primas que son producidas dentro del agro. Y con eso conlleva a un importante aporte al Producto Interno Bruto del país, trayendo divisas y minimizando la inflación, ¿verdad?, del país. Excelente. Si al campo le va bien, al país le va bien. Básicamente eso, ¿verdad? Que sabemos que los demás sectores industriales o de servicios en parte dependen una gran porción del agro, sea ellos servicios financieros, sea combustibles, sea algunas industrias que están vinculadas a la producción de materiales de construcción. Todo eso depende finalmente de un flujo de caja interno del país. Y si el país no tiene flujo de caja, no hay dinero disponible para hacer las inversiones, todos los sectores van sintiendo esos efectos, ¿verdad? Entonces es el eslabón primario de la economía paraguaya, el agronegocio. Finalmente, Michael, ¿hasta cuándo se extiende la temporada de cosecha en el departamento de Itapúa? En la región nordeste de Itapúa estamos con una estimación que dentro de los próximos 15 a 18 días estaría culminando básicamente las cosechas debido al factor que te había comentado anteriormente, que en algunos casos los campos más tardíos aceleraron por condiciones climáticas y con eso conlleva una cosecha un poco más temprana. Claro, estamos bastante retrasados, ¿verdad? Normalmente deberíamos estar ahí con un 60% del índice de cosecha. Eso sí o sí ya está afectando la instalación de los próximos cultivos, que son el maíz safrinha y algunos otros campos alternativos como la soja safrinha. Estos van a venir con retraso ya entrando muy fuerte en el invierno, entonces. Asimismo, además de todo, hay una tardanza en hacer la siembra del cultivo de maíz y con eso ya pone en riesgo los campos, ¿verdad? Principalmente viendo que los pronósticos apuntan a un año un poco más fresco, ¿verdad?, más frío en los próximos meses, pudiendo llegar heladas más tempranas dentro de los meses de mayo ya, y eso estaría poniendo en riesgo muchos campos de maíz. Muchísimas gracias por este completo abanico de información sobre cómo se encuentra la zafra sojera aquí en el departamento de Itapúa. Muchas gracias a ustedes y saludos a toda la audiencia. Muchísimas gracias. Bueno, así se encuentra la zafra sojera en el departamento de Itapúa. En la zona del nordeste está alrededor del 33-35%, con rendimientos que van en aquellos microsectores donde llegaron chaparrones continuos alrededor de los 3.000 kilos y otros, lamentablemente, donde hay escasez de lluvia durante hace más de 40 y pico de días, apenas un rendimiento de 1.000 y pico de kilos por hectárea. Aún así, con la cotización hoy en bolsa de $515, $520 por tonelada,
podría traer un poquito de oxígeno al sector productivo. Recordemos que el impacto que tiene la oleaginosa en la economía nacional es fundamental, ya que de eso depende el precio de la carne, la leche, el combustible y un montón de otros derivados que vienen de manera directa e indirecta a través del sector de la agroproducción. Por eso es importante que al campo le vaya bien para que a la economía total del Paraguay le vaya bien. Conexión Radio.